crecimiento económico. Los datos que tenemos disponibles del INEGI y que ayer señalaste en tu informe de gobierno, una tasa que supera el promedio nacional y que en el primer trimestre parece casi de los BRICS, ¿no? Más de 8 y casi 9% de crecimiento económico. Así es, afortunadamente desde que inició mi gobierno hemos logrado una tasa de crecimiento superior a la nacional. En este momento en Puebla, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos más personas con un empleo formal que nunca antes en la historia del Estado. Crecieron las exportaciones de Puebla entre 2010 y 2011 32%, lo cual también implica que un sector crucial para nuestro Estado, que es el de autopartes y el sector automotriz en general, está recobrando vigor. Y lo más importante, que la semana pasada la Volkswagen anunció una inversión nueva para Puebla de 1.400 millones de pesos que va a generar 1.000 empleos directos, y esto es significativo particularmente porque recordemos que la Volkswagen durante el gobierno anterior hizo dos inversiones muy significativas, una en Chattanooga, Tennessee, para una nueva planta, y otra en Silao, Guanajuato. Gobernador, ayer vimos un desfile de obras, acciones, programas, entregas de recursos, cheques, a través de cientos de fotografías en las que se testifica cada una de las cosas que hiciste en este primer año de gobierno. Pero emocionalmente, sentimentalmente, si tuvieras que quedarte con tres cosas que marcan este primer año de gobierno, ¿qué elegirías, por ejemplo? ¿El evento o el año de gobierno? En el año de gobierno, tres programas, tres proyectos, las tres obras, programas, proyectos que más fueron significativos para este primer año de gobierno. El de alcanzar la cobertura universal en salud me pareció un logro extraordinario, porque recuerda que al iniciar mi administración, Puebla era el estado número 29 según el Instituto Mexicano para la Competitividad en términos de cobertura del seguro popular, y el año pasado fuimos el estado que más personas logró afiliar en todo el país. Eso me pareció un gran logro. Otro logro importante para mí fue el ser el primer lugar del país en incremento en captación de visitantes, 16% de crecimiento en la ciudad de Puebla, y esto implicó que toda la estrategia que hemos venido implementando de tratar de regresarle a Puebla el lugar que le corresponde entre los estados del país y ante el mundo, esta estrategia de promoción nacional e internacional que he venido implementando dio resultado. Creo que ese es un indicador para mí muy contundente, y por supuesto que otro de los momentos importantes del primer año de gobierno en términos de obra pública fue el lanzar el viaducto Ignacio Zaragoza. El ver el avance que ya tiene es sin duda importante para mí. Oye, gobernador, mientras en el país se habla de parálisis gubernamental, parálisis legislativa, ayer en tu informe manejaste un concepto importantísimo, que es el concepto de gobiernos de coalición, ya no coaliciones parlamentarias, no coaliciones en el Congreso, sino que en México pueden existir los gobiernos de coalición. Exactamente, Arturo. Creo que es muy importante el reiterar que las coaliciones funcionan. Las coaliciones electorales han demostrado su eficacia, y en Puebla se logró una coalición sin precedente que me llevó a la gubernatura del estado, pero muchas veces decían que ese tipo de ejercicios estaban destinados al fracaso desde el gobierno. Sin embargo, el día de ayer, a pesar de muchos cuestionamientos que se han hecho sobre la coalición que me llevó al gobierno, tuviste a los presidentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, al presidente nacional de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, Luis Walton, al presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro, y también al presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, acompañándome en mi informe, además del presidente nacional del PT y de los presidentes estatales del PRI y del Verde Ecologista, de tal suerte que me parece que es muy significativo el que puedas gobernar con pluralidad. En mi gobierno tengo funcionarios del PRI, como Ardelio Vargas, el secretario de Seguridad Pública, del PRD, como el procurador Víctor Carrancá, a un expresidente nacional de Convergencia,
Luis Maldonado, a un expresidente estatal de Nueva Alianza como Cabalán Macari, a un diputado federal con licencia como secretario de Desarrollo Económico, que es del Partido Acción Nacional. Y en este sentido creo que puedes darte cuenta de que hay absoluta pluralidad y hay personas como Amy Camacho que nunca han participado en ningún partido político, pero que es una ciudadana muy destacada en este estado. Esta pluralidad incluso se reflejó en la convocatoria a tu informe. Vimos gobernadores de todos los partidos políticos, vimos funcionarios federales emanados del PAN, vimos liderazgos significativos incluso del PRI, como Beatriz Paredes y por supuesto el Bester Gordillo. ¿Puede concebirse la política sin las divisiones que hacen los partidos políticos? Pues creo que hemos dado cuenta en Puebla de que sí es posible. En el primer año de gobierno se aprobaron 45 iniciativas que envié al Congreso Estatal, de las cuales el 95% fueron aprobadas de manera unánime. Eso te da una muestra de que sí es posible mediante el diálogo respetuoso, mediante el cuidado de las formas, porque si tú vas a un evento conmigo en el interior del estado, siempre me acompaña el diputado o diputada federal, el local, siempre tienen uso de la palabra, siempre reconozco la participación de los legisladores en las gestiones que realizan o de los propios presidentes municipales cuando coinvierten con el gobierno estatal, y creo que eso nos ha permitido mantener en Puebla este ambiente de colaboración. Los programas que tengo de inversión con los municipios todos son iguales, eso es inédito. Anteriormente, y a mí me tocó verlo como senador de la República, en los programas, por ejemplo, con CDI, algunos municipios, si eran emanados de un partido, les tocaba un porcentaje más bajo de colaboración, y a unos si provenían de otro partido les tocaba un porcentaje más alto. En cambio ahora tenemos reglas que aplican igual para todos los municipios, en todos los programas, y son conocidas por cada uno de los presidentes y presidentas y por las dirigencias estatales de los partidos y por los legisladores locales y federales. Entonces eso nos permite que el trabajo se lleve a cabo de manera plural y sobre todo sin ningún tipo de distingos partidistas. Entiendo que esta decisión que has tomado de que tu gobierno, tú personalmente, pese a tener tus derechos políticos y tus funcionarios, se abstengan de cualquier evento proselitista, de cualquier actividad proselitista en el marco de la campaña federal. Entiendo que el objetivo es garantizar esta pluralidad. Exactamente, y fue una decisión muy difícil, y es una decisión costosa para mí, en lo personal y en lo político. En lo personal porque me gustaría, por supuesto, apoyar a algunos amigos y amigas que tengo que están contendiendo por puestos de elección popular, que algunos han sido mis colaboradores o colaboradoras desde hace muchos años, y que por supuesto que estoy seguro de que mi presencia, la de mi esposa, levantándoles el brazo, pidiendo el voto por ellos, les ayudaría. No tengo duda de que podríamos contribuir con algunos votos si tuviéramos la oportunidad de ir a apoyarlos, y me gustaría, por supuesto, como persona. Sin embargo, antes de mis intereses personales están los intereses de Puebla. Y en lo político, recuerda que además de la presidencia de la República están en juego 500 diputaciones federales, 128 senadurías, pero además 7 gobiernos estatales y 15 congresos locales. Cuando yo hice campaña, recordarás que vinieron gobernadores de diversos estados, como el gobernador de Morelos, el de Guanajuato, el jefe de gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, y que sin duda su presencia me apoyó durante mi campaña, pero también su presencia en los eventos les permitió proyectarse políticamente, porque cuando hay campañas a gobernador o campañas a presidentes municipales, pues se pueden llenar plazas de toros o estadios, y cuando alguien viene como un gobernador de otro estado y puede dar un discurso frente a tanta gente, pues la gente va conociendo, oye, ¿quién es ese gobernador y cómo se llama y demás? Entonces, desde el punto de vista de posicionamiento político, en lo personal hubiera sido una gran oportunidad para que en los fines de semana pudiera yo ir a los 7 estados donde hay elecciones, a las capitales de los estados en donde hay cambio
de Congreso estatal y a los 7 estados donde hay gobernaturas, estar apoyando a los candidatos o candidatas, y creo que eso, sin duda, desde el punto de vista de posicionamiento político personal, hubiera sido algo excelente para mí. Sin embargo, insisto, creo que por encima de mis intereses personales, por encima de mis intereses político-partidistas, están los intereses de Puebla, y estoy convencido de que esta decisión es la mejor forma de darle certidumbre a los diferentes actores políticos, a las diferentes fuerzas políticas del Estado, de que mi gobierno estará al margen de los procesos y que eso nos permitirá mantenernos en una interlocución permanente y ser interlocutores válidos ante ellos. Ante esta decisión, ¿no hubo un reclamo de tu partido de Acción Nacional de sentirse descobijados? Es decir, tenemos un gobernador emanado de Acción Nacional y ahora resulta que no nos va a poder ayudar en las campañas, ¿no? No hubo reclamos, no hay molestia, ¿no te causa un problema dentro de tu partido esta decisión? Bueno, evidentemente tuve que explicar la naturaleza de esa decisión y hacer ver que la pluralidad nos ha permitido avanzar en Puebla como en ningún otro estado y como nunca antes en la historia, y que yo no puedo detener el progreso, no puedo detener los avances en Puebla por el enfrentamiento político que se va a dar en el mes de julio. Por lo tanto, creo que hay que dar prioridad como gobernante a hacer un buen gobierno, a mantener la gobernabilidad y a mantener la interlocución con todas las fuerzas, y creo que hay un entendimiento en el PAN de esta situación, además de que fui candidato de una coalición estrictamente, aunque sea yo miembro activo del PAN, pues también Nueva Alianza o el PRD o Movimiento Ciudadano podría decir, nosotros apoyamos el proyecto de Moreno Valle a llegar a la gobernatura, y ahora resulta que cada uno de esos partidos está en una cancha diferente. El PRD y Convergencia están con el PT en un proyecto de gobierno. El PAN va solo en otro proyecto de gobierno y Nueva Alianza va con el PRI y el Verde Ecologista en otro proyecto de gobierno. Entonces, los 4 partidos que me apoyaron hoy están en los 3 proyectos distintos por los cuales tendremos que elegir los mexicanos. Oye, otra derivación de esto es que no vas a poder estar en un acto de campaña con el que sea el candidato presidencial de tu partido, ya sea Cordero, ya sea Josefina Vázquez Mota o Santiago Krill. ¿No crees que a la larga eso pueda malinterpretarse, o decir, no se la quiso jugar con nosotros, o alguna cuestión semejante? Bueno, pues yo espero, insisto, que puedan entender que para el gobernador de Puebla el principal compromiso es el progreso y el desarrollo del Estado, y que en este sentido no puedo vislumbrar lo que se ha alcanzado hasta ahora sin la participación de todos los partidos, simplemente en el presupuesto federal. Tú conoces bien, Arturo, el proceso y conoces la composición del Congreso. En Puebla hay 16 diputados federales del PRI, 2 del PAN y 1 del Verde Ecologista. Pero además, quiero decirte que los diputados y diputadas de Nueva Alianza nos apoyaron increíblemente en la cuestión presupuestal, pero también recibimos mucho apoyo de Convergencia. Hoy Movimiento Ciudadano, por ejemplo, Pedro Jiménez, el diputado, nos ayudó enormemente, y hasta el PT contribuyó con algunos recursos en una menor medida, pero me pareció un gesto valioso el que nos apoyaran, y hay una muy buena relación con Alberto Anaya, el dirigente nacional, con el que fuimos compañeros en el Senado de la República. Entonces, ese presupuesto histórico para Puebla no hubiera sido posible sin la participación de todos, y si no hubiéramos sido capaces de hacer a un lado nuestras identidades partidistas para privilegiar los intereses de nuestro Estado. Esta idea también tiene algo que ver con el alejamiento evidente que tienes, por ejemplo, de la precampaña de Ernesto Cordero, a quien tú en un inicio apoyaste, firmaste un desplegado apoyando su precandidatura, pero últimamente se ha comentado un poco que estás ya distanciado un poco del proyecto. ¿Es esta misma idea sobre la que se produjo?